Alcibíades era hijo de Clinias y de Dinómaca. La madre de Alcibíades pertenecía a la nobleza de los Almeónidas. Además, tenía orígenes mitológicos relacionados con Eurisaces. Cuando su padre murió en batalla, Alcibíades fue criado por el destacado estadista Pericles, que además de ser el reformador, también era familia de Dinómaca, es decir, que eran primos. Se menciona que Alcibíades era un niño hermoso y talentoso, pero también beligerante y libertino, y que en algún momento cayó bajo la tutela de Sócrates, quien intentó corregir sus defectos. Según Plutarco, Alcibíades tuvo famosos profesores, pero Sócrates lo formó en el arte de la retórica. Incluso Sócrates y Alcibíades lucharon juntos en las primeras batallas de la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, en la batalla de Potidea, donde Sócrates le salvó la vida, y en Delio, donde Alcibíades salvó a Sócrates. Plutarco señala que Alcibíades reverenciaba solo a Sócrates y despreciaba al resto de sus amantes. Como Alcibíades tenía facilidad para ingresar en la política, primero empezó por una línea agresiva ateniense tras la firma de la paz de Nicias. Este tratado había sido una tregua entre Esparta y Atenas, firmada a mitad de la guerra del Peloponeso, y llegó tras 7 años de enfrentamientos en los que ningún bando había obtenido una ventaja decisiva, y Alcibíades se había ofendido durante la negociación del tratado, debido a que los lacedemonios lo habían negociado con Nicias y Laques, y a él lo hicieron a un lado. Luego los espartanos envían a sus embajadores representantes a Atenas para concluir todos los asuntos pendientes. Los atenienses inicialmente recibieron bien a estos embajadores, pero Alcibíades se reunió con ellos en secreto antes de que fueran a hablar a la asamblea ateniense y les dijo que la asamblea era arrogante y tenía grandes ambiciones. Los persuadió a que renunciaran a su autoridad diplomática de representar a Esparta y permitieran que él los ayudara con los políticos atenienses a través de su influencia. Y los representantes estuvieron de acuerdo y se separaron de Nicias, quien sinceramente quería llegar a un acuerdo con los espartanos. Al día siguiente, durante la asamblea, Alcibíades les preguntó qué poderes le había concedido Esparta, y respondieron que no habían ido con plenos poderes. Esto estaba en directa contradicción con lo que habían planeado decir el día anterior, y Alcibíades se valió de esta oportunidad para destruir la credibilidad de los representantes de Esparta. Este truco incrementó el prestigio de Alcibíades, que llegó a ser nombrado general. De esta manera, aprovechó su poder para orquestar la creación de una alianza entre Argos, Mantinea, Elis y otros estados del Peloponeso, amenazados con el dominio de Esparta en la región. Era un grandioso plan para burlarse de Esparta, ya que su reputación estaba por los suelos, pero esta alianza sería derrotada en última instancia en la batalla de Mantinea. Después nos encontramos con un antiguo político ateniense llamado Hipérbolo, que trató de provocar el ostracismo de Alcibíades y Nicias, pero al final el pueblo eligió expulsar a Hipérbolo. Luego se elabora un plan para hacer una expedición a Sicilia. Esta expedición, según Alcibíades, incrementaría el tamaño de la militancia en el área de las embarcaciones, arqueros, guerreros de infantería pesada, honderos y tropas ligeras. Pero una noche las estatuas de las cabezas del dios Hermes son mutiladas en toda Atenas. Plutarco explica que Andrócles, un dirigente político, usó testigos desleales que culparon a Alcibíades y a sus amigos de mutilar las estatuas y además de profanar los ritos de Eleusis. Después, sus adversarios políticos, encabezados por el propio Andrócles y por Tesalo, hijo de Simón, enrolaron a oradores para argumentar ante la asamblea que Alcibíades debía zarpar como estaba planeado y someterse a juicio a su regreso de la campaña. Alcibíades, que recelaba de sus intenciones, pidió que se le permitiera someterse a juicio inmediatamente,
bajo la amenaza de pena de muerte para poder limpiar su nombre. La petición fue denegada y la flota zarpó poco después con los cargos sin resolver. Cuando la flota llega a la ciudad italiana llamada Catana, se hallaba allí el trireme estatal Salamina, esperando para llevar a Alcibíades y los otros acusados de vuelta a Atenas para someterse a juicio. Alcibíades dijo a los heraldos que lo seguiría a Atenas en su embarcación, pero Enturios se fuga con su tripulación. En Atenas fue juzgado en ausencia y condenado a muerte. Primero fue a Esparta y les dio consejos sobre cómo perjudicar a Atenas en la guerra del Peloponeso, y allí adoptó el estilo de vida y las costumbres espartanas, pero no duró mucho tiempo, porque se corrían rumores de que Alcibíades había tenido un hijo con Timea, la esposa del rey Agis, así que tuvo que escapar. Así que viajó donde Tisafernes, el sátrapa persa. Una vez allí, le aconsejó a Tisafernes que no le diera a Esparta suficiente ayuda para destruir a Atenas, sino que dejara que ambos bandos se desgastaran mutuamente. Luego se comunicó con la flota ateniense en Samos y sugirió que Tisafernes podía unirse con los atenienses. A pesar de las objeciones de un comandante, las propuestas de Alcibíades fueron bienvenidas, y un golpe de estado en Atenas, instigado por los partidarios de Alcibíades en Samos, condujo al derrocamiento de la democracia y la instalación de los oligárquicos 400. Descontento con las noticias de los acontecimientos en Atenas, el Partido Popular Ateniense en Samos llamó a Alcibíades para que fuera general de las fuerzas y las dirigiera contra los que gobernaban en Atenas. Después de participar en varias batallas y regresar a Atenas, donde es recibido como un héroe, a pesar que lo retiraron de la expedición sobre Sicilia, ahora era visto como un salvador y restaurador de su imperio. Después de custodiar con éxito una procesión relacionada con Eleusis, Alcibíades dirigió una expedición para capturar varias ciudades de la isla jónica. Su reputación significaba que se esperaba demasiado de él, por lo que cuando no hubo tantos éxitos inmediatos como se esperaba, comenzaron a criticar a Alcibíades. Y como nada es gratis, Alcibíades tuvo que hacer viajes para recaudar fondos y así poder pagar a sus tropas, mientras que en Esparta se contaba con el apoyo financiero de Ciro, el rey de Persia. Al ir a Caria a recoger algo de dinero, Alcibíades deja a cargo a Antíoco, con instrucciones de no enfrentarse al enemigo. Antíoco, sin embargo, no pudo resistirse y fue derrotado por el comandante espartano Lisandro. Trasíbulo, un ateniense al que no le agradaba Alcibíades, zarpó de Samos a Atenas para denunciarlo, acusándolo de descuidar su deber, dejar a su ejército con aduladores y viajar para disfrutar y divertirse. Los atenienses se pusieron del lado de Alcibíades y enviaron a otros comandantes para que se hicieran cargo de la flota. Alcibíades se marchó rápidamente, reunió una fuerza de mercenarios y atacó a algunas tribus de Tracia. Cuando la flota ateniense buscaba un encuentro decisivo con Lisandro, Alcibíades les advirtió a los atenienses que su posición no era sólida, ya que la flota era vulnerable. Haciendo caso omiso de su advertencia, los atenienses son derrotados con un ataque que resultó con la captura de casi 200 naves y la masacre de 3000 hombres. La propia Atenas pronto fue tomada y sus largas murallas demolidas, antes de que los espartanos instalaran la oligarquía de los 30 tiranos. Alcibíades planeó buscar apoyo para Atenas contra Esparta. Mientras tanto, los atenienses lamentaban sus acciones, en particular el trato dado a Alcibíades, a quien habían culpado del error de otro. Pero los espartanos temían que él regresara y perturbara sus planes, por lo que enviaron instrucciones a Lisandro para que se ocupara de Alcibíades. Este a su vez se puso en contacto con Farnabazo y le ordenó que matara a Alcibíades. Temerosos de entrar en su casa, los asesinos rodearon la propiedad y le prendieron fuego.
Cuando Alcibíades salta ileso entre las llamas, es recibido por una lluvia de jabalinas y flechas. Finalmente su amante lo entierra y le da un funeral decente. También existía la opinión de que, de hecho, Alcibíades vivía con una mujer noble a la que había seducido, y que fueron sus hermanos quienes vinieron y lo mataron. De esta manera, no hay participación de Lisandro o Farnabazo. Alcibíades se había casado con Hipareta, la hija de Hipónico III, un rico ateniense. Según Plutarco, Hipareta amaba a su marido, pero intentó divorciarse de él porque frecuentaba muchas cortesanas. Vivió con él hasta su muerte y dio a luz probablemente a 2 niños. Las biografías de Plutarco suelen terminar con la muerte del sujeto, pero a menudo también incluye detalles de preguntas sobre la naturaleza de su muerte o cuestiona la versión de los hechos que acaba de relatar. Quizás sea apropiado que aquí Plutarco concluya señalando que la muerte de Alcibíades posiblemente fue provocada por una aventura amorosa imprudente y no por las acciones de la enemiga Esparta. Y aparte de lo que se puede inferir de esto, Plutarco no hace ninguna valoración final sobre Alcibíades, su moral o su carácter dentro de la propia biografía. Este elemento resumido dentro de las vidas paralelas se deja para la comparación que sigue con Cayo Marcio.